a otro nivel. Oh. Buenas tardes para todos. Aquí Manny Peralta, feliz y encantado de tener nueva vez la oportunidad de comparecer ante ustedes desde esta tribuna, desde este espacio dominical líder Domingo Latino. Continuamos con el contenido. Señores, esta semana la militarización del Congreso de la República ha sido uno de los hechos más trascendentes y me atrevería a llevarlo más lejos que esta semana. Ha sido uno de los hechos que ha provocado la consternación de muchos sectores de la sociedad dominicana en los últimos años. Por lo menos lo que yo tengo de conciencia, de adultez, qué sé yo, los últimos 20 años, 15 años tal vez, nunca había visto algo así. Nunca había visto que se había dado, a lo mejor en las épocas de Balaguer, a lo mejor en otras épocas era más, no sé si se daban este tipo de cosas, pero es la primera vez que lo veo. Pero ojo, independientemente de que me resulte sorprendente, de que me resulte nuevo, no esperado, estoy de acuerdo con ello. Y quisiera de alguna forma establecer mi rechazo a todas estas personas y sectores, principalmente aquellos con intereses claros, que han querido cambiar, han querido tergiversar el enfoque, la realidad de la presencia de los militares y policías en el Congreso Nacional algunos días de esta semana que recién termina. A la dirección general o presidencia de ambas cámaras del Congreso de la República llegó la información de que el mismo estaba amenazado, pudiera ser vulnerado en cualquier momento. Entonces, ellos dos, el presidente del Senado como el presidente de los diputados, están obligados a tomar las medidas necesarias para resguardar y proteger tanto lo material, el edificio, los muebles, los bienes del Congreso, como lo humano, como el personal humano, como los diputados, como los senadores, como toda la empleomanía, toda la gente, los visitantes, la gente que entra y sale en el Congreso diariamente. Entonces, si desde algunas agencias de inteligencia le dan la información a esas autoridades, pero además de eso, ni siquiera inteligencia, en los medios de comunicación, en todos los tipos de medios, hay personas pertenecientes específicamente y principalmente a un sector que han hablado explícitamente de tomar el Congreso de la República, de intervenir, de no dejar que una sesión, que un conocimiento de un proyecto se pueda ver o no, que ellos no van a permitir eso. Entonces, con eso basta para hacer lo que se hizo. Y el altercado, el encuentro, la agresión física que hubo entre legisladores y miembros de la Policía Nacional, la condeno y responsabilizo a esos legisladores y a ese grupo de alguna forma de manifestantes que visitaron, que se aparecieron en el Congreso a hacer su protesta. Los responsabilizo a ellos del resultado lamentable de esa situación. Porque fueron ellos quienes fueron a provocar esa situación. Quienes fueron a una actitud incorrecta, negativa, alterada, prepotente. Y violando, alterando el mismo permiso y o autorización que realmente les había dado el gobierno municipal del Distrito Nacional. Pero no se acogieron estrictamente a lo que estableció ese permiso de el lugar y todas las condiciones que debían tener para poder llevar a cabo su protesta. Y bueno, ahí tenemos el desenlace de esa situación. En torno a ese mismo tema del proyecto de modificación constitucional que se pudiera presentar en cualquier momento y los que no están a favor de esa idea,
pienso que el lenguaje está un poco alto ya. O no un poco alto, está alto. Ver en estos días al diputado Manuel Díaz hablar en los tonos en que habló, en que la modificación va a pasar sí o sí y que el gobierno no se desafía. Ver en su momento a la hermana del presidente, Lucía Medina, diputada, decir claramente en una entrevista que este es el mejor momento para perpetuarse en el poder. O sea, yo entiendo que y muchas otras declaraciones en ese sentido que se han dado, creo que más bien le hacen daño a su propia causa, a sus propios intereses de que se modifique la Constitución y que se permita que el presidente Medina se repostule. Le están haciendo daño a sus propios intereses, a su propia causa, porque evidentemente están tomando una actitud un poco engreída, un poco creída, y tienen que bajarle un poco el tono. Igual a los que están del otro lado, a los que están en contra y a los que de alguna forma pertenecen al sector de Leonel o al PRM, quienes están en contra de la modificación constitucional, también están hablando con el tono alto. Están hablando con palabras un poco descompuestas y ya se ha hablado en diferentes ocasiones de que hay ofensas, hay palabras que en su momento son difíciles de recoger, crean heridas que son difíciles de cicatrizar más adelante. Entonces, como hay un objetivo y un plan de reencontrarse en algún punto del camino para ir todos juntos a las elecciones del año 2020, entonces tienen que saber la forma en la que se están hablando en esta circunstancia, porque esto tiene, se supone, por lo menos en teoría, una fecha límite, una fecha de vencimiento, donde después de ahí pues ya todos se van a reencontrar y caminarán juntos hacia el 2020. Es un llamado para que ambos bandos, ambos grupos, sectores del PLD hagan conciencia sobre este tema y moderen un poco el lenguaje. La periodista, el grupo de comunicaciones SIN, la periodista Alicia Ortega, a través del consorcio de periodistas de investigación del cual ellos forman parte, es una organización latinoamericana, se abocó a una investigación, a darle continuidad a la investigación de la empresa Odebrecht en la República Dominicana. Y bueno, fueron presentados esta semana nuevas aristas, nuevas vertientes, que no fueron en su momento presentados por el Ministerio Público, por la Procuraduría General de la República. Habiendo dicho que en el caso de Brecht estaban todos los que son y son todos los que están. El procurador dijo eso. Pero ahora nos enteramos, gracias al grupo de comunicaciones SIN, que eso no eran todos los que son, ni estaban todos los que son, ni son todos, ni ninguno, ni nada. Que hay 39.5 millones de dólares adicionales, al parecer, que forman parte del esquema de soborno y que se adjudican al proyecto más ambicioso desarrollado en la República Dominicana, yo creo que en los últimos 20 o 30 años, que es el proyecto de la central termoeléctrica Punta Catalina. Ese proyecto es más grande que el metro, ese proyecto es más grande que el corredor Duarte, lo que ha costado y lo que implica para la sociedad dominicana. El éxito o el fracaso de ese proyecto es mucho más importante que muchas de las cosas que hemos visto en los últimos años. Entonces, el procurador y la procuraduría, en sentido general, nos había vendido la idea de que ese proyecto era virgen, de alguna forma estaba ajeno a ese esquema de soborno que practicaba la empresa Odebrecht en la República Dominicana. Ya vemos, al parecer, con pruebas fehacientes, con pruebas muy certeras, de que no es así. Involucra, según el proyecto o el reportaje que presentó el informe con Alicia Ortega, al actual vicepresidente ejecutivo de la CDEE, el señor Rubén Bichara, involucra al ministro de Obras Públicas, don Gonzalo Castillo, involucra a un economista, empresario, pero que siempre ha estado ligado al gobierno, a Andy Dajuarre, y a otras personas
a este tema de sobornos. Queda comprobar si es cierto, si no, si la investigación tiene asidero, tiene vinculaciones con la realidad, con la verdad. La Procuraduría ha dicho de que va a ampliar, que a propósito de este reportaje que se ha hecho público a través de la televisión, va a ampliar las informaciones y de alguna forma se exculpó diciendo de que la empresa supuestamente le había dado todas las informaciones requeridas, que ellos no tenían conocimiento de esto, pero que van a ampliar las investigaciones del lugar. Vamos a ver qué va a acontecer. Definitivamente Odebrecht, el caso en sentido general de Odebrecht, ha sido uno de los casos de corrupción más grandes vividos en la sociedad americana incluso, porque muchos países de todo el continente americano donde Odebrecht desarrollaba proyectos, se desarrollaba profesionalmente, brindaba sus servicios en el área de la ingeniería, se han visto involucrados en estos últimos años en el caso de Odebrecht. Países ha tenido ya destituciones de presidentes, expresidentes involucrados, acusados en el proceso, y esperemos que en la República Dominicana no sea la excepción.